Vamos a empezar hoy en la palabra de Dios y vamos a seguir con esto de los hijos originales, y hoy vamos a dar término a eso, pero un resumen completo de 12 o 13 capítulos que se han escrito, que he predicado en estos días. Primeramente, nosotros tenemos que saber cuál es nuestra descendencia, de dónde procedemos nosotros, de dónde venimos nosotros. Fíjense, hermano, que nosotros queremos defender la humanidad y estamos dispuestos a mantener incluso la humanidad que nosotros nos jactamos de ser humanos. Pero cuando tú vas a las Escrituras, tú vas a darte cuenta que Jesús o la palabra de Dios te pide que tienes que ser una nueva criatura. Y es más, dice que hay que predicar el evangelio a toda criatura. No dice a todos los hombres. En el evangelio de Juan, en el capítulo 16 dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hubiese sido más fácil decir a todos los hombres. Pero no dice así, dice a toda criatura. Porque cuando tú vas a la Escritura, tú sigues escudriñando y escudriñando la Escritura, te das cuenta que dice el apóstol Pablo en Efesios 3, 8, que la iglesia tiene que ir a predicar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios en las regiones celestes, a los principados y potestades que hay en las regiones celestes, o sea, en el cielo. Entonces ahí yo empiezo a entender que cuando la palabra de Dios dice en Marcos predicar el evangelio a toda criatura, no es solamente al hombre, sino a toda la creación de Dios. Porque muchos no entienden una cosa, piensan que Cristo solo murió por el planeta Tierra. Jesús murió por todo el cosmos, por todo el universo, porque el pecado no nace con Adán y Eva, el pecado nace arriba en el cielo, con la manifestación de aquel ser que quiso ser más que el Altísimo, o más que el mismo Dios creador, en este caso Cristo Jesús. Entonces el pecado nace en el cielo, porque cuando yo le pregunto a la gente dónde empieza el pecado, todos dicen el huerto del Edén. Entonces yo le pregunto, entonces ¿de dónde salió la serpiente? La maldad que engañó. ¿Por qué Dios pone dentro del huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué lo pone? Ya estaba el mal en manifiesto en el mundo. Entonces tenemos que tener una cosa, que Dios nos pone a nosotros como atalaya, no solamente aquí en la tierra, sino en las regiones celestes. Por eso incluso la palabra de Dios nos llama y nos dice que nosotros tenemos que juzgar a los ángeles. Oiga, cuando yo, así mismo como yo me aterro cuando dice la palabra de Dios que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, o sea, este cuerpo pertenece a Dios, y si alguien destruye este cuerpo, Él nos va a destruir a nosotros. Yo me atero, oh, Dios mío, lindo, ¿cómo es posible? La gente lo toma así y lo ve así, lee como un libro común y corriente. Pero es cuando tú empiezas a analizar, a leer pausadamente, no corrido como un libro común y corriente, tú te empiezas a dar cuenta del verdadero valor de la palabra de Dios, el temor que tienes que tener a Dios. Entonces así mismo Dios dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles, y uno se pregunta, ¿cómo? ¿A los ángeles? Sí, a los ángeles. Ahorita no voy a buscar versículos bíblicos, pero la Biblia lo dice así, que vamos a tener que juzgar a los ángeles. Y tal vez sean incluso a los ángeles caídos. Pero sí dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ser incluso hasta mejor que los ángeles que hoy en día le sirven a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo último de la creación de Dios. En pocas palabras, para la creación y para los creados que están en medio de la creación, nosotros somos lo peor. Por eso dice el salmista David, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? Dando a entender que hay seres con más conocimiento y con más prestigio que nosotros dentro de la creación de Dios.
no entender esto, le digo, pero la palabra de Dios dice que nosotros un día vamos a tener que ver a Dios, los cuales los ángeles que en estos momentos sirven a Dios no han visto el rostro de Dios. Dice que nosotros vamos a ver a Dios como originalmente Él es, o sea, como lo ve Cristo hoy en día. Como no han tenido el privilegio de verlo ninguno de los siervos de Dios en estos tiempos. Entonces, hermano, nosotros estamos en esta tierra, sí, y somos los hombres que creó Dios aquí en la tierra. Pero dentro de este hombre está su ser, que es su cuerpo, su alma y su espíritu. Y cuando tú lees la Biblia, tú te vas a dar cuenta que todo tiene que regresar a Dios, es decir, al lugar increado. Todo tiene que regresar al lugar increado, porque la Biblia nos muestra a través de las Escrituras, nos dice que todo va a volver a Dios, pero en nosotros, como materia, en el cuerpo, en el polvo. Porque fíjate, cuando el hombre muere y Dios lo vuelve a resucitar, lo resucita del mismo polvo de la tierra. Un ejemplo a seguir para que tenga más seriedad, que tú creas en esto, míralo a Cristo. Él resucitó y en el mismo cuerpo, el mismo polvo de la tierra, Él ascendió al Padre. Cuando Dios se lleva a Enoc, se lo lleva en el cuerpo, en el polvo de la tierra. Cuando se lo lleva a Moisés, por lo consiguiente, cuando se lo lleva a Elías, se lo lleva también en el cuerpo. Es como Dios diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el tiempo, el espíritu, en el alma y en el cuerpo, en la materia, tiene que regresar todo a Dios. Pero esto va a regresar en los hijos de Dios. Es algo muy difícil de entender esto. Por eso le digo, la gente cuando se le habla estas cosas dice, tú estás más loco que esos locos que están allá. Sí, porque las cosas de Dios son difíciles de entender. El apóstol Pablo dice que cuando Dios lo llevó al tercer cielo, le dio palabras difíciles para que el hombre lo entienda. Difícil de dar al hombre, difícil que el hombre lo acepte. ¿Por qué? Porque está sometido a esta tierra. Pero para eso Dios, para empezar a llevarse a su pueblo de aquí en la tierra, Él empieza a poner un ministerio aquí en la tierra. Primeramente llamamos el evangelio, es el ministerio de la reconciliación. Dios quiere que nos reconciliemos con Él. O sea, una reconciliación quiere decir que nosotros tuvimos algo que ver con Dios en un tiempo. Así como un esposo se separa de su esposa, pero llega el tiempo, 1 año, 2 años, otra vez 3 días o 4 días, ellos dicen, no, vamos a reconciliar. ¿Por qué se van a reconciliar? Porque ya tuvieron una intimidad, ya tuvieron un acercamiento en un pasado. Entonces, ¿por qué se llama el ministerio de la reconciliación? ¿Será por el huerto del Edén? No, antes de eso. Pero para que entiendas esto, Dios te pone 5 ministerios aquí en la tierra, de los cuales el hombre natural, el hombre de este mundo, dice que ya Dios no funciona de esos 5 ministerios. Y yo la verdad, hermano, no acepto eso. Porque, por ejemplo, la Biblia dice así en Efesios 4, del 8 al 16 vamos a hablar. Dice así. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, lo coge más arriba de los cielos. Todas estas cosas, esta es la constitución de Dios. Por eso le digo, nosotros no podemos decirle a Dios, bueno, Dios, esto ya se terminó. O Dios, yo no veo estas cosas como la ven los demás. Esto es como Dios nos dice. Dice que subiendo lo cogió del lugar increado, donde está el Dios increado, hermano. Muchos no hablan de este Dios que es de donde salió el verbo de Dios, que es Cristo Jesús. Este Dios increado es el que no habita aquí en la creación. Por eso dice, ni los cielos pueden contener a Dios. Entonces Él está más arriba de los cielos. Y de allá toma, del lugar increado, toma los dones para los hombres del lugar eterno. Del lugar eterno toma los dones para los hombres. Dice así. Y eso que
que es, sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. O sea, donde estaban los espíritus encarcelados, allá. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Fíjate, esto es para muchos que dicen, no, si el universo parece que es infinito, que no tiene fin, que no tiene frontera. Pues cuando tú lees la Biblia, sí tiene frontera, sí tiene fin. Sí hay un hasta aquí. Tú cuando lees esto vas a entender. El que descendió también, el que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, fíjate, estando, él coge dones para los hombres allá arriba, dice el 11, dice. Y él mismo constituyó su constitución. ¿A quién constituyó ahí? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Los constituyó él, y nosotros no nos podemos meter con esto y invalidar las cosas que Dios ha dejado para la edificación de la iglesia, porque hay un propósito, y lo dice en el versículo 12, dice así: a fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actitud propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, Dios quiere que regresemos a donde estábamos con Él. Pero para eso le ha dejado 5 ministerios, que es el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro. 5 ministerios, por los cuales 2 de los principales ministerios han sido anulados por el hombre. No todas las iglesias, pero esto es algo que no nace aquí en la tierra, porque dice subiendo a lo alto por encima de los cielos, y allá estando encima de los cielos. O sea, Él coge los dones de la eternidad. Y acá Él empieza a escoger a los ministros de Dios, los 5 ministerios, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y para qué son los 5 ministerios? Para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina y cualquier cantidad de doctrinas en este mundo, hermano. Si así nomás hay como 1200 religiones y todas hablan de Dios, y los chistes de esto es que todas dicen tener la verdad. Yo me enfrento a muchas de estas religiones y sectas incluso, y denominaciones, que estos son los evangélicos. Y yo le doy gracias a Dios que ninguno de ellos hasta aquí me ha dejado con la boca callada, hermano. Porque le creo a Dios, por eso te digo, yo le creo a Dios, aparte de creer en Él, yo le creo a Dios. Y este ministerio es para que tú no solamente creas que existe un Dios, porque los demonios también creen que hay un Dios, y dicen que ellos hasta tiemblan. Y ahí no vas a ver a Cristo cuando pasaba nomás, los demonios lo veían. ¿Qué vienes a hacer? Se aterraban, se sentían mal. ¿Por qué no vienes a atormentar antes de tiempo? Le dicen a Jesús. Porque Él pasaba nomás por ahí, hermano. Y la presencia que salía de Él, ese poder, los hacía temblar a estos seres. Y lo reconocen incluso como el Hijo del Altísimo, a Jesús. El cual este Jesús que yo le hablo mucho no es reconocido incluso como Hijo de Dios o como Dios. Por eso le digo, parece mentira que el enemigo le crea más a Dios que los mismos que dicen ser incluso evangélicos. Religiones, sectas. Y los demonios están más al día
que las cosas de Dios, que muchos llamados cristianos incluso, lamentablemente hasta yo, porque el diablo puede saber más que mí, hermano. Por eso debemos estar atentos y siempre obedeciendo a Dios para no ser engañados. Porque con astucia no puede engañar a él. Así, si a Cristo le engañó. Porque él sabía que Cristo era un hombre aquí en la tierra. Él no se va allá porque él sabía que era el Hijo de Dios. No, él sabía que era un hombre. Y que podía tener la oportunidad de engañarlo cuando tuvo 40 días en el desierto. Pero no pudo. Eso para que muchos que dicen que Jesús era Dios y que no podía pasar. No, era un hombre también. Y el diablo sabía cuál era la debilidad del hombre. Somos lo último en la creación de Dios. Tú cuando vas al Génesis, somos lo último. Pero aquí viene para triunfar y para que tú también triunfes. Para que, fíjate, a pesar de que somos los últimos al mismo tiempo en creación, somos los últimos. Pero en eternidad somos los primeros. Eso es lo que muchos no entienden, hermano. Que aquí tenemos una creación en el cuerpo, incluso hasta en el alma. Pero el Espíritu, cuando tú te vas a Génesis 2, dice que Dios no, escúchame bien, no creó el Espíritu, sino que sopló, salió de él aliento de vida. Salió, no fue creado, por eso no fue, nosotros venimos, por eso te digo, venimos a la eternidad, por eso te dice Hebreos 12:9 que Él es el Padre de los espíritus, por eso, porque Él lo dio, nosotros no tenemos creación en el Espíritu, por eso somos originales de Él, por eso estoy hablando de la originalidad que nosotros somos de Dios, porque salimos de Dios. Pero para eso tienen que estar los ministros, hermano, porque la gente necesita la palabra de Dios, necesita de esta palabra de vida. Y es que a veces yo entiendo a la gente, hermano, todo el mundo, imagínate, él ya habla de Dios, y la gente ya no sabe para dónde va, que muchos dicen, mejor me quedo aquí. Ya muchos han decidido, incluso yo no creo en Dios. Yo mejor estoy aquí como está, para estar como está ese que está allá, como está el de allá. No, pero la Biblia te llama que tienes que ser como Dios aquí en la tierra. Sí, Señor. Fíjate que a Cristo lo crucifican porque dicen así, no te hacemos nada, te hacemos esto por lo siguiente. Porque tú te hiciste llamar hijo de Dios haciéndote como Él. Fíjate la magnitud que tiene el que tú te llames hijo de Dios. Porque tú cuando te estás llamando hijo de Dios te estás haciendo como el Padre. Pero muchos se justifican y dicen, no, es que somos adoptados nomás. Espérate que ya vamos a hablar más. Y como quiero terminar esto, voy a hacer un corte en esto para seguirte hablando de otros versículos bíblicos. Cuando tú vas a Proverbios, estamos hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios nos dio a nosotros. En Proverbios 25:28 dice lo siguiente. Es el último versículo del 25, el 28 dice. Como ciudad derribada y sin muro, ese es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, si tu espíritu, ¿quién toma rienda del espíritu? Es Dios mismo. ¿Quién pone muros cerca del espíritu para que nadie invada? Porque en los tiempos antiguos las ciudades tenían que estar amuralladas, hermanos. Si no estaban amuralladas, las ciudades eran de fácil conquistación. Se conquistaban fácilmente. Por eso cuando Israel va a tomar Jericó, tuvieron que caer los muros de Jericó. Y dicen la historia que esos muros no solo cayeron, sino que se hundieron, descendieron para abajo, porque eran muros en la cual uno podría construir una casa. Porque recordemos que ese sitio eran sitios de gigantes. Y ellos, a pesar que eran gigantes, tenían su ciudad amurallada. De la misma manera Dios quiere hoy en día que tu espíritu esté amurallado. Que tenga que tenga algo para contenerte. Para que no seas conquistado por nadie.
para que estés alerta. En el tiempo sabemos, ahora no, son pocos los países, las ciudades que tienen murallas en su frontera, hermano. Pero antes todas las ciudades de esos tiempos tenían murallas. Por eso dice así, como ciudad derribada y sin muro, es el espíritu es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y una rienda es un cabestro. Un cabestro es algo que se le pone a los caballos para sujetarlo, para darle dirección, para pararlo, para decirle anda, sigue adelante. Tú vas en el caballo cuando estás galopeando, tú tienes que tener dirección, y para tener dirección tienes que tener ese cabestro para poder direccionar al caballo para que para que te lleve al lugar que tú quieres. O cuando tiene que parar, tiene que parar. O cuando hay un peligro, tiene que parar. Pues así es el espíritu del hombre. Si no tiene la dirección de Dios, se va a perder y va a estar adorando cosas que no tiene que adorar. Se va a andar metiendo con lo que no se tiene que meter. Y Dios quiere tomar el control de nosotros. Empecé diciendo que este cuerpo es el templo de Dios. O sea, tu ciudad ya está amurallada porque el Dios vivo habita en ti. Cristo habita en ti y el Padre habita en ti. O sea, tú tienes a la familia entera viviendo en ti cuando tú te sometes a Dios. Esto no nos enseñan, hermano. Esto no nos enseñan las denominaciones, las religiones de hoy en día. Y como yo le digo siempre a la gente, yo soy un sufridor y sufro incluso hasta por el que no conozco, hermano. Porque sé cuál va a ser su fin cuando le dan una doctrina transversada, una doctrina cambiada. Sé a dónde van a ir a dar porque le creo a Dios. Es que mira, hermano, muchos dicen, ¿creen en Dios? Sí. La Biblia, el infierno no existe. Yo no creo en el infierno. Ay, Dios mío, lindo, tú te pones así. ¿Con quién hablas? ¿Cómo es que crees en Dios y no crees en el infierno? Si el mismo libro que tú le llamas Biblia, te habla que existe un Dios y él mismo te habla que hay un infierno, que hay un castigo para el hombre. ¿Y sabes para qué se debe? Porque mucha gente es vaga, hermano, no lee la Biblia. Así hablemos, no lee la Biblia. Por eso tú no te dejes llevar ni por mí. Por mucho que veas verdad en mí, no te dejes llevar por mí. Anda a leer la Biblia y comprueba si yo te estoy diciendo la verdad. Para que estés alerta, para que estés despierto. Y fíjate que cuando estás en Cristo, cuando ellos habitan en ti, lo que va a hacer, digo, voy a hablar rápido porque usted sabe cómo se va el tiempo. Vamos a Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Y dice lo siguiente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjate que Dios dice, tiene una promesa. ¿Para qué? Para que tú participes de la naturaleza divina de Dios. Oye, que muchos tienen lo divino, el niño divino. Dios quiere que tú participes de la naturaleza divina, porque es tu boleto a entrar a la casa del Padre, porque todos no vamos a entrar a la casa del Padre. Todos no vamos a entrar, hermano. Pero dice que tienes que huir de las cosas de esta. Huir, hermano, porque el pecado está asediándote, el pecado te persigue. El pecado incluso vive contigo. El primer enemigo que tienes que vencer sos tú mismo, eres tú. Hay que huir del pecado, hermano. Eso te está diciendo este versículo, para que son promesas que Dios te ha dado y tienes que creerle a Dios. Y para muestra un botón, mandó a su Hijo aquí en la tierra.
para que tenga más veracidad. O sea, ya no te mandó a los profetas del Antiguo Testamento, no solo te dejó a los apóstoles, te dijo, ahí te mando a mi hijo. Y va a vivir como un hombre común y corriente, como cualquiera de ustedes. La diferencia es que él no se va a dejar llevar por el pecado. En él no hay pecado. Pero él fue tentado como todo y cada uno de nosotros. Porque muchos dicen, no, es que Dios no puede. Es que fue tentado también Jesús. La Biblia nos enseña, pero no se dio al pecado. No se dio a hacer la voluntad de este mundo. No le dio cavidad a la carne. La otra semana hablábamos que hay una película que están dando de un Cristo que es muy humanitario, hermano. Cuando Dios quiere que tú dejes de ser un hombre, un humano, y que seas la nueva criatura, grábate esto. Y muchos lo dicen, muchos evangélicos lo dicen, pero no saben el contenido y el significado que tiene esto cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice, y andan todavía tomando, bebiendo, diciendo chistes de doble sentido, cosas que no tienen que hablar. ¿Y dónde está la nueva criatura que tú dices ser si vives como el mundo? La nueva criatura no participa en las cosas de este mundo. Por eso el apóstol Pablo llega a decir que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente son los que van a conducir tus actos, tus movimientos, tu vida diaria. Es la mente, tu corazón, que es lo que tiene. Porque de acuerdo a lo que tú tienes, tú vas a ser lo que eres. Aunque muchos van a vivir en hipocresía, pero vamos a ser engañados por la hipocresía de esto, pero a Dios nunca lo van a engañar. Hasta de todo. Fíjate, esto es como una contradicción que yo te estoy diciendo al mismo tiempo. Para que estés despierto. Que muchos van a aparentar lo que no son. Y te manda Dios a que estés despierto. Déjame ver. El tiempo. Tengo que ver el tiempo. Vamos ahorita a otro. Aquí mismo a Pedro. A la vueltita. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice lo siguiente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos escogidos por Dios. Una de las principales cosas es para que nosotros anunciemos las cosas de Dios, que anunciemos quién es Cristo. Por eso yo les digo a todos los que dicen cristianos y no predican la palabra, ¿saben que el principio del evangelio es predicar la palabra de Dios? Es uno de los principios porque no es todo. Porque si yo le digo que es el principio, solo se va a pasar predicando y no vivir lo que predica. Entonces digo, el principio del evangelio es predicar, hablar de Dios, manifestar quién fue Dios. Ahí te vas a identificar con Dios y vivir lo que estás hablando. Vivir lo que estás diciendo. No le puedes decir al que está ahí, no robes cuando tú estás robando. No le puedes decir al mentiroso, no mientas cuando tú eres un mentiroso. Tienes que vivir la realidad de Dios. Porque podrás engañar al mundo, al hombre, pero a Dios no lo vas a engañar. Por eso lo primero que ve Dios en nosotros es cómo está nuestro corazón. Lo primero que ve en nosotros Dios es lo interno. Después ve lo externo. No te puedes acercar. Realzarse. Mira, y aquí dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mira, el propósito de Dios, incluso cuando sacó al pueblo de Egipto, era para hacer de estos pueblos una nación santa. Pero debido a que como Moisés se les desapareció 40 días y como no aparecía Moisésito, que estaba disfrutando en ese momento él de la presencia de Dios 40 días, imagínate. Para ellos se tardó y comenzaron a idolatrar, a hacer ídolos. Entonces ese lo costó a que solamente una tribu, la tribu de Levi, sea el sacerdote para ese pueblo entero. Pero la idea de Dios era que toda la nación de Israel, cuando salió de Egipto, sea una nación de un pueblo sacerdotal. O sea, lo
9. Y esto lo vas a encontrar en Éxodo 19, versículos 5 y 6. El propósito de Dios era ese cuando Dios estaba hablando arriba en el monte santo con Moisés. El propósito ese era. Pero debido a que Israel peca, porque se desesperó, porque no llegaba a Dios. ¿Y dónde está este Moisés? Se ha perdido. Haznos dioses. Entonces, esto fue lo que pasó en ese tiempo. Nosotros somos pueblo adquirido. Nación santa. Y te empieza a decir, somos linaje. Primeramente por Cristo. Porque, mira. Porque linaje es la sangre. Y dice las Escrituras que Cristo, la sangre de Cristo, te limpia de todo pecado. De todo pecado, de toda información genética ancestral que viene de Adán hasta el tiempo que te limpia de tu mentira, de tu hipocresía, de la fornicación y de toda, cualquier cosa que tú tengas, es la sangre. Esto no es que te protege de tu casa, tu carro, como muchos inductos inconstantes, hablan cosas que no son. ¿Qué dice la sangre de Cristo me limpia esto? La sangre de Cristo, no, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, de toda información genética ancestral. Porque cuando nosotros nacemos en pecado. La diferencia es que cuando naces no eres pecador, pero cuando ya empiezas a ver las cosas, ya empiezas a pecar. Por eso cuando él dice, y los niños cuando nacen se van al cielo, los niños, pues, los que no tienen conocimiento todavía del bien y del mal. Por eso cuando muere el hijo de David, dice, déjalo, se fue. Allá nos veremos, se fue arriba. ¿Por qué? Nació en pecado, pero no practicó el pecado. ¿Me explico? Es como que yo viva, hermano, en una casa de delincuentes, de ladrones, de borrachos, y todo eso, y todos ellos son pecadores. Y todos esos hacen cosas malas. Pero resulta que así como hay la oveja negra en una familia, yo soy la oveja que no la hace. Está ahí, pero donde lo haga, está tostado. Todos nacemos. Entonces, la sangre de Cristo es la que por eso somos linaje escogido entre todas las naciones. Escoge aquí a esos que han recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque hay otro linaje más que ver aquí. Hay otro linaje más que ver y sigamos a Hechos 17, capítulo 17, versículos 24 al 28. Hay una cosa muy interesante ahí. Y dice lo siguiente, del 24 vamos a leer. Y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es a quien da a todos la vida y aliento y todas las cosas. El 26 dice así, aquí empecemos. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque, fíjate lo que dice aquí, porque en Él vivimos y en Él nos movemos. Y somos como algunos de sus propios profetas también han dicho, por el que linaje suyo somos. Y sabes, los profetas, poetas, eran gente del mundo. Gente que nosotros decimos no tiene conocimiento de Dios. Estamos hablando de Pablo, que está hablando de los gentiles, que le tienes que predicar. Y dice que estos hombres, que no sabían aparentemente de Dios, pero sabían que somos linaje. Y no estamos hablando del linaje de la sangre de Cristo, sino el linaje en el Espíritu. Y ya te voy a demostrar cómo se da esto. Somos linaje en el Espíritu. Son hombres
Que tú dices, ¿cómo es posible? Que estos hombres sepan que... Y acá los cristianos dicen, es que nosotros somos solamente hijos de adopción. Sí, pero ningún hijo de adopción es linaje del papá que lo está dando la adopción. No son linajes porque la sangre de ese hombre no corre por estos hombres. Por lo que él ha adoptado, jamás. Eso es imposible. Es completamente imposible. Estos hombres están hablando diciendo, somos linaje de él. ¿Y quién enseñó esto a este hombre? Ah, la Biblia lo dice, hermano. Fíjate, nos vamos a ir a Eclesiastés. Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11 dice así. Primero vamos a leer el 11 para que lo entendamos un poquito mejor. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón. El corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjate, estamos hablando ya del hombre cuando fue hecho. No estamos hablando del pueblo de Israel. Estamos hablando ya del mundo, del hombre cuando él lo crea. Dice que puso eternidad. Por eso este hombre reconoce y dice, y linaje de ellos somos. Y hablaban, y aunque no entendían lo que hablaban, porque no lo entendían, porque si lo hubiesen entendido, hubiesen averiguado, hubiesen indagado, hubiesen buscado. Pero hablan muchas veces hablamos sin entender las cosas, pero tenían una verdad, porque Dios dice, cuando crea al hombre le pone eternidad en el corazón sin que el hombre alcance a entender. Y ya he dicho, tú ves muchas cosas que han sucedido sobre la historia, como mucha gente, muchas tribus, muchos pueblos enterraban a sus muertos con la esperanza de que mañana más tarde ellos resuciten. Tú vas a ver en los mayas, tú vas a ver en los incas, tú vas a ver allá en Europa. Toda gente moría con la aspiración de resucitar, hermano. De tener la eternidad. Muchos incluso eran enterrados con todas sus cosas porque ellos iban a resucitar. Ellos iban a tener vida eterna. Pero no lo entendían. No sabían cómo era la cosa, hermano. Este es el motivo de que estos hombres que estaban en el mundo conocían que éramos linaje de Dios. ¿Y linaje en qué? Linaje en el Espíritu. Porque el Espíritu, como le dije al principio de esto, el Espíritu no fue creado, el Espíritu fue dado. Cuando Dios, y ahí recién le pone el Espíritu a Adán, porque el primer hombre que habla, Génesis 1:27, eso está sin Espíritu. Esa fue la creación, de crear Dios el alma. Esa fue la creación del alma. Pero acá se puede decir que viene Dios personalmente para que me entiendas mejor. Porque ya Génesis 1 habla de Jehová, Dios. Pero cuando vas a Génesis 2, tú vas a ver que ya no dice Dios, sino dice Jehová, Dios. Y vino Él y puso el espíritu de vida. En el espíritu somos hijos originales de Dios. Y es el que manda. Es el que Dios viene a cuidar. Por eso dice como ciudad derribada. Es aquel espíritu que no tiene rienda. Donde cualquier demonio, cualquier ser en este mundo puede entrar con facilidad ahí. Porque está con las puertas abiertas, hermano. Dispuestas para cualquier. Dispuestas. Son gente que cree en cualquier cosa, hermano. Otras que creen en todo lo que se le dice. Todo lo que, porque tienen las puertas bien abiertas para el mundo. Vamos a seguir en Efesios. Regresamos a Efesios. Nuestro origen, vamos a ver. Aquí vamos a ver nuestro origen, hermano. Efesios 1. Efesios 1, del 3 al 4, dice así. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es nuestro origen. O sea, nosotros venimos de Dios, estábamos en Cristo. Dice las Escrituras que estábamos en Cristo cuando Él nos escoge. O sea, habían más. Y esos son los que no han sido escogidos. Esos son los que muchas veces son malvados, hermanos. A veces unos son demasiado buenos que por bueno no quieren venir a Dios. Por lo exageradamente buenos que ellos se creen, no quieren venir a Dios. De ahí escoge a muchos. Por eso dice, ¿quién se perdió? Solo el hijo de perdición, ¿quién? Judas. De los 12 que me diste, uno nomás. ¿Quién se perdió? El hijo de perdición. Ese sí, se tenía que perder. ¿Por qué? Porque no fue escogido antes de la fundación del mundo. Pero se le dio la oportunidad. Esto es como para que no se queje. Se le dio la oportunidad aquí en la tierra. Pero no hubo un arrepentimiento verdadero de parte de Judas. Porque ambicionaba otras cosas y no la eternidad que Dios en su momento le estaba presentando a él. Entonces fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y nos bendijo en los lugares celestes. Después que salimos de ahí, nos bendijo en los lugares celestes. Porque cuando hablamos de los lugares celestes, nos bendijo ya estando en la creación. Cuando ya estaba el cielo y la tierra, allá nos bendijo. En Cristo Jesús. Entonces, ese es nuestro origen. Y fíjense, leímos Hechos. Dice que en Él vivimos y en Él nos movemos. Es que la creación está dentro de Dios. Por eso dice, tú lo tienes tan cerca y no te das cuenta que tú vives dentro de Dios. Así como nosotros estábamos dentro de Cristo antes de la fundación del mundo. Estábamos porque nos escogió dentro de Cristo. ¿Cómo se da esto? Yo no lo sé, hermano. Pero uno se pone a ver a veces el parto de una mujer, cómo empieza, cómo cómo el hombre ha descubierto que tú le puedes hablar al niño cuando está dentro del vientre y él ya está oyendo, él ya está entendiendo, él ya sabe cuál es la mamá, él ya sabe cuál es el papá si es posible. ¿Cómo nacen? Pero todo esto ocurre cuando está dentro del vientre. Ahora dice, nosotros estamos en Dios, todo el mundo, pero un día Dios va a sacar todo lo que hace daño de Él. Yo no sé cómo va a ser, pero así como la apéndice dice que es algo que tenemos, que tiene que salir, que nos hace daño, muchas veces nos puede causar hasta la muerte y hay que sacar, hay que estripar esto. Entonces Dios va a sacar a todo eso. Dice las Escrituras que aunque muchos salimos de Dios, de Cristo Jesús o de Dios, que fuimos la creación de Dios, pero no son de Dios, porque para ser tú de Dios, para ser tú de Cristo, tú tienes que vivir haciendo las cosas como Cristo las hizo aquí en la tierra. El que no la hace, no lo es. Por eso la manifestación del diablo cuando se manifiesta y quiere ser semejante al Altísimo, no como el Creador que era Cristo Jesús. Y fíjate, hermano, cosas muy interesantes como esa es que tienes que caminar y luchar para ser como Cristo, porque la idea de Dios es que regreses. ¿A dónde? Al lugar de donde te escogió. ¿A dónde te escogió? En la eternidad te escogió. No te escogió en el principio de la creación. No te escogió en el cielo. No te escogió en la tierra, te escogió antes de la fundación del mundo, te escogió en el espíritu tuyo lo escogió allá a Él. Para que te manifiestes aquí en la tierra como Él. Y es por eso que dice Pedro, primera de Pedro 2:25. Dice así, 1 Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cómo que Cristo ya nos pastoreó? ¿Cuándo nos pastoreó Cristo a nosotros?
Eso está para otra enseñanza, hermano. ¿Ah? Porque yo te digo que nosotros fuimos pastoreados allá en la creación. Ya cuando salimos de la creación fuimos pastoreados. Por eso dice, ahora habéis vuelto. ¿Cuándo? Es como la Escritura dice, y todo aquel que oyó al Padre viene a mí. ¿Cuándo oímos al Padre? ¿Cuándo escuchamos al Padre? ¿Ah? Dios, dice Jesús, que hemos regresado al pastor, hemos regresado, es como la reconciliación. Por eso tú preguntas, ¿por qué reconciliación? ¿Cuándo? ¿Cuándo estuvimos allá? Y no estoy hablando del lugar eterno, te estoy hablando después de la creación. ¿Dónde? ¿Dónde nos pastoreó Cristo? ¿Cuál fue su primer pastorado que tuvo Cristo con nosotros? ¿Cuál fue la primera palabra de Dios que escuchamos de Dios antes de venir a este mundo? Antes de ser los hombres que somos hoy en día aquí en la tierra. ¿Cuándo? Todo eso tú te tienes. Por eso cuando yo le digo a la gente, cuando tú leas la Biblia, hazle pregunta a Dios. ¿Cuándo, Señor, ocurrió eso? No leas la Biblia como cualquier libro así, común y corriente. O porque te tienes que aprender la lección. Lo que sí te tienes que aprender es el versículo bíblico. Pero tienes que aprendértelo entendiendo lo que Dios te está diciendo. Y un día vamos a hablar de esto. ¿Dónde fuimos pastoreados por Dios antes de venir a este mundo? Porque venimos de la eternidad. Somos originales. Grábate eso. Grábate eso. Hoy Dios está tomando rienda. Hoy Dios nos está poniendo ese muro alrededor de nosotros para que nadie habite, para que nadie se entre. ¿Por qué? Porque estamos en este lugar de oscuridad. El diablo anda como león rugiente tratando de sacar a los hijos de Dios, para sacarlos de la comunión con Dios, para que vivan con Él y no con Dios. Y Dios quiere ponerte ese cabestro ahí como el caballo. Por eso la Biblia te trata hasta como el burro, como el mulo. No seas como el mulo. No seas necio, no seas terco, que hay que ponerte el cabestro. Eso dice también una parte de Proverbio. ¿Por qué tengo que estarte poniendo cuando tú ya te puedes dirigir solo? Porque hay momentos que tenemos que dirigirnos solo. Es lo que pasó allá en el monte Sinaí cuando se manifestaron los idólatras. Esto porque Pedro se desapareció, Moisés se desapareció 40 días y ellos se descarriaron, hermano. Se descarriaron todito. Y es que pues, esto no es porque no tengas, hermano, aunque tú no sientas la presencia de Dios, prácticamente tú tienes que saber corregirte tú mismo. Tu conciencia mismo tiene que dirigirte y decirte, bueno, esto está mal, esto no lo voy a hacer. No voy a hacer esto. Aunque no sientas a Dios. Porque yo también podría decir, yo la mayoría de la parte no siento a Dios. Y como no lo siento, yo voy a hacer como hicieron allá en el monte de Sinaí, que se hicieron idólatras, hicieron lo que le dieron la gana a ellos. Porque Dios te da el conocimiento, hermano, para que te dirijas y camines conforme Cristo caminó. Que te pongas a la brecha, Él siendo el camino, la verdad y la vida. Hay muchas cosas que hablar de Dios que a veces digo, la gente me entenderá. Si a veces los mismos llamados cristianos no me entienden, hermano. No sé a veces ni cómo dirigirme a ellos. No sé ni cómo dirigirme. Hablando de Hebreo 12, aquí que estamos cerca. Dice así: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales en el cuerpo, en el alma, dice, que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no, dice así, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Dios es el Padre de los espíritus. Poca palabra, aquí no hay padre
como el hombre dice, porque el hombre hoy en día se llama que tu padre espiritual, aquellos que te enseñan. Yo no trato de paternizar a ningún hombre aquí cuando predico la palabra de Dios. Si soy padre, son para mis hijos que tengo aquí en la tierra, pero no para los de Dios. Yo soy un participante más de las cosas que Dios me da para compartirlos con los que quieren saber de Dios, con los que quieren buscar de Dios. Hay un infierno allá abajo y la gente está jugando a ser cristianos, muchos. Sí, están jugando a ser cristianos. Incluso los evangélicos mismos están jugando a ser cristianos. Porque solamente son cristianos cuando se meten a la congregación, cuando se reúnen con los hermanos. Pero cuando salen de ahí, se sacan todas las vestiduras celestiales y son el mismo diablo allá en la calle. Sin haber entendido esto, que cuando tú te vas a Romanos 12:1 dice, os ruego, un ruego de parte de Dios. Por eso te digo, fíjate, este Pablo también sufría por las almas, incluso por las que no conocía. Le ruego, hermano, por la misericordia de Dios, dice, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradables a Dios, rogándote. Mira, y la Biblia dice que cuando un miembro de los ministerios o alguien se te acerca a ti diciéndote esta palabra, os ruego, dice la Escritura que es como Dios rogando por medio de nosotros a la gente, porque sabe cuál va a ser el lugar. Por eso le digo, hermano, Dios manda a amar a tu propio enemigo. ¿Por qué? Porque la condenación y el castigo es duro, es feo, hermano. Aquí no importa qué es lo que haya hecho la persona, sino que te pongas a pensar a dónde va a ir a dar. Créele a Dios. Mira, hermano, yo no necesito ir al infierno ni al cielo para creer a Dios, como muchos dicen por ahí, que ya Dios la ha llevado al cielo, que ya Dios la ha llevado al infierno. ¡Wow! Le digo, un tour le ha hecho. ¿Hará Dios eso? Dios a lo mucho, hermano, la Biblia me muestra que hasta el cielo ha llevado a muchos hombres para mostrarles, pero a ninguno los ha llevado al infierno. Los que han ido al infierno no han salido de ahí. Ninguno ha salido de ahí. Hasta ahorita. Yo no sé cómo ellos pueden... Ahora, ¿cómo tú vas a pedir que Dios te muestre el infierno si tú crees? ¿Le crees a Dios? Tú le crees a Dios, no necesitas que Dios te muestre el infierno. Tú crees en el cielo, tú crees en Dios, hermano. No necesitas muchas veces estas cosas, pero si Dios me lleva al cielo, yo se lo voy a decir. El Señor me llevó al cielo y me mostró esto. Yo sí se lo voy a decir. Pero que si te digo ahorita, es que Dios me mostró todo esto. Yo te podría decir, porque hay muchos charlatanes que por ahí están copiando lo que uno dice, ¿ah? Y dicen, Dios me llevó al cielo y me mostró esto y esto. Mentira del diablo. Porque Dios nos muestra las cosas a través de su Biblia, la palabra de Dios, revelada ya, pero no entendida por el entendimiento entenebrecido que tenemos nosotros, porque estamos enamorados todavía de este mundo, atendiendo a las cosas de este mundo. Por eso no entendemos la Biblia. Por eso no nos importa muchas veces en qué religión o en qué denominación, en qué secta estamos, porque creemos estar bien. Cuando yo te estoy diciendo, si yo soy un cristiano evangélico, y estoy diciendo que muchos de estos que se llaman cristianos evangélicos se van a ir al hoyo. Sí, muchísimos. Porque dice las Escrituras que el justo con dificultad se salva. ¿Dónde estará? ¿Dónde quedará el pecador y el impío? Dice la Escritura. O sea, Dios reconoce. Y nosotros, a través de haber leído la Escritura, qué difícil es esto. Con dificultades nos salvamos, hermano. Y el que no está haciendo nada, qué pena por él. Cristo te ama, yo también te amo. Busca de Dios y perdóname cualquier ofensa. Amén. Chao, chao.